quedado, voy a grabar la sesión porque luego se me olvida, me emociono tanto con estas materias, el que ustedes las aprendan, que se me olvida luego hacer lo correcto de grabarlas. Entonces estábamos, ahora sí, en la actividad integradora 3, aplicación de la derivada. ¿Es correcto? Perfecto. Me dice aquí que lea y analice el planteamiento del problema. Ese problema para mí va a ser importante que yo pueda ver que una partícula, dice aquí, se mueva en línea recta y su desplazamiento en metros está dado por esta función. Lo que no me escucharon, fíjense bien, nosotros estamos acostumbrados, Uriel y Joana, a que decimos f de x igual a x cuadrada menos 8x más 20. La primera pregunta que ustedes deben de tener es, ¿de dónde surge esta función para describir el movimiento de una partícula? Es inventado. Lo vamos a tomar como ejemplo, pero pudieron habernos escrito aquí f de t igual a t a la cuarta menos 17 veces t más 2000. ¿Alguien la pudo inventar? Bueno, esta es la que se propone entonces dentro de esta actividad integradora 3 para describir el movimiento de esa partícula. Y en lugar de que aparezca aquí X, le vamos a cambiar a T. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un movimiento. Y al hablar de un movimiento, nosotros le vamos a decir a la variable T, tú eres el tiempo. Puede ser valor de cero, nunca negativo. No hay tiempos negativos en este nivel medio superior. Entonces, ¿por qué le llamo T? Porque lo voy a llevar al plano cartesiano y en el lugar de donde estaba el eje de las X, ahora le voy a llamar eje de las T's. Y entonces voy a decir f de t es igual a t cuadrada menos 8 veces el tiempo más 20. Todo esto, cuando yo le ponga un valor a t, me va a arrojar un valor en y, que va a ser f de t. Donde t lo vamos a medir ahora en segundos. Les agradezco mucho la confianza de haberme detenido a tiempo, porque imagínense yo platicando aquí como merolico y que no escucharan nada a ustedes, ¿no? Qué horrible. Muchas gracias. Ya los quiero mucho. En un archivo de algún procesador de texto desarrolla lo siguiente. Encuentra la velocidad promedio en cada uno de los siguientes intervalos de tiempo. Es muy importante que en este módulo cada palabra o frase tenga un significado para ustedes. Por ejemplo, todos hablamos de velocidad, pero ¿cuál es la velocidad promedio? La velocidad promedio necesita ser especificada en un intervalo de tiempo. Fíjense bien, traje aquí un aparato, un instrumento científico para demostrar esto. Espero que por favor lo puedan comprender. ¿Estamos? Cuando habla de velocidad, nosotros vemos cómo se desplaza el carrito. Va a una velocidad. Pero aquí me hablan de una velocidad promedio. Fíjense bien, la velocidad que lleva desde el punto A, lo muevo hasta el punto B. Este es un intervalo de tiempo. ¿Cuánto me tardo? Me voy a tardar 3 segundos. Fíjense bien. 1, 2, 3. ¿Cuál es la velocidad promedio? La que va desde el segundo 1 hasta el segundo 3. ¿Estamos? Entonces a mí me dicen aquí del segundo 3 al 4. Perfecto. Fíjense bien. 1, 2, 3. Allí empieza mi intervalo. 4. ¿Cuál es la velocidad promedio? Pues aquí depende de cómo lo mueva el carrito. Cuando es un vehículo verdadero, depende de la velocidad, del motor, si es de 4 cilindros, si tiene mucha potencia, etcétera. El objetivo es que yo sepa que hay un intervalo en el cual voy a promediar la velocidad. Precisamente antier me chuté una de las clases de uno de los maestros de prepa en línea de estadística. Qué chulada de clase, ¿eh? Hablaba de estadística. Entonces, nosotros en estadística obteníamos promedios. Tengo un dado, lanzo un dado. Pues, ¿cuántas oportunidades tengo? Pues de que caiga una de las 6 caras. Y entonces empiezo a tomar datos estadísticos.
Luego, vuelvo a obtener cuál es el promedio, cuál es la cara que más sale, cuál es la probabilidad. Pues en este dado sale el 2 porque está imperfecto. O sale el 3 la mayor cantidad de veces, en 10 veces que yo lanzo el dado. Me gustó mucho su clase. Perfecto. Es más, lo envidio. El promedio, fíjense bien, de estas velocidades es como cuando nosotros hacemos el promedio de una calificación. Recuerden en la secundaria. Se promediaron 3 calificaciones. En este caso vamos a promediar velocidades. Parcial 1, parcial 2 y parcial 3. Cuando somos mañosos, sabemos que con el parcial 1 en 10 y el parcial 2 en 10, 20 puntos entre 3, ya pasaba. Ya pasé. Profe, ya no nos vemos en el tercer parcial. Yo ya acredité. Bye. Eso es un promedio. Entonces, aquí vamos a hacer lo mismo, nada más que en un intervalo de 3 segundos a 4 segundos. La función, fíjense, la original la voy a evaluar en el segundo que ellos quieren. Me dijeron que en el 3, entonces donde encuentre la t, voy a sustituirlo y voy a encontrar aquí una función evaluada en 3 segundos. ¿Cuál es el valor de esta función evaluada? Bueno, pues sustituí aquí el de 3 al cuadrado menos 8 por 3 más 20. Esto es 5. Pero en el cuarto segundo, ¿qué sucede? Va a cambiar, porque ya no estoy tomando el valor de 3. A nosotros nos mintieron en álgebra, nos dijeron que las variables tomaban todos los valores. No, no es cierto. Debemos elegir un solo valor de todos esos que pueden tener. Entonces aquí yo ya elegí el 3, ya lo llevé hasta acá. No pude haber dicho el 3 y el 4 al mismo tiempo, no. Por tiempos, vámonos por tiempos. Por prioridades. Primero le tocó el valor de 3 a la t. Ya lo evalué y me da un resultado de 5. Cambio el valor de la variable. Ahora vale 4. Y me va a arrojar otro valor de la función evaluada en 4 segundos. Coincide que el resultado es 4. Entonces, la función evaluada en el valor del tiempo 3 y en el valor del 4, ya los tengo aquí. Eso es lo que ustedes van a hacer. Después, ¿pero de qué estoy hablando? Uno de los problemas más grandes que tenemos los estudiantes que estudiamos álgebra, trigonometría, es que cuando vemos muchos números, muchas letras, nuestro cerebro se confunde. ¿De qué me están hablando? Por eso aquí voy a meter en Wolfram Alpha. A mí me encanta la tecnología porque no la tuve cuando yo era jovencito como ustedes. Tal vez hubiera sido yo un genio si hubiera tenido estas herramientas. Wolfram Alpha lo obtengo gratis. Le escribo la función que yo quiero. ¿Cómo la estoy evaluando? Dije que f de t es y. Bueno, le escribo y. Dije que la t la estaba sustituyendo el valor de x, pero para que me entiendan aquí en Wolfram Alpha, la escribo en términos de x y en términos de y. Y le digo grafica. Entonces, fíjense, ¿eh? Wolfram me pregunta, a ver, tontito, ¿esto es lo que quieres? Por eso le pone aquí entrada. ¿Esta es la función que quieres? Sí. Ah, perfecto. Esta es la gráfica. Automático. Ya no es como antes, que teníamos que agarrar el lápiz, la calculadora, la goma, ya no. Aquí escribo la función, esa que me describe la partícula, y aquí está, miren. Ahora, no nos confundamos. Debo entender que para el valor de 1 en el tiempo, o en el valor de x, me va a arrojar un valor en y. Cuando cambie, porque no toma todos los valores al mismo tiempo, segundos después va a tomar el valor de 2. Luego va a cambiar a 3 y así me va a ir cambiando los valores en y. ¿Por qué quiero saber de qué se está tratando? Porque me dicen que hay una partícula que se está moviendo aquí. Entonces, para el tiempo, en el segundo 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, en el 6, aquí me va describiendo. Esto que veo aquí gráficamente es una serie de millones de puntos. Pero para que mi cerebro lo entienda, le pongo valores enteros. Pude haberle puesto .0001, sí, .5, sí, .9, sí. Pero yo elijo los valores más fáciles que mi cerebro entiende, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, en el tiempo. Y acá, f de t.
función en el tiempo. Entonces lo que veo aquí es cómo se va graficando punto por punto, punto por punto, punto por... ¿Y qué va describiendo? Una línea que parece sólida. Pero si yo tuviera una lupa y la veo hasta allí, hay un punto y luego otro, y entonces visualmente veo esta gráfica. ¿Estamos aquí? Es así como se deben de describir las funciones para que mi cerebro, cuando yo le diga, estás obteniendo ¿un límite de qué? De un punto. Cuando tú obtengas la derivada, vas a ver esos dos puntitos que dijo el loquito de tu maestro que están muy cercanos unos a los otros, que parece una línea, y vas a analizar qué pasa con esa función. Entonces, por eso la grafiqué aquí. Discúlpenme si me emociono. De esto vivo. Velocidad promedio. El tiempo 2 evaluado en la función menos el tiempo 1 en la función. ¿Cuál función? X cuadrada menos quién sabe qué tanto más 20. Y aquí abajo el tiempo 2 como tal menos el tiempo 1. Aquí en mi instrumento científico, ¿cuál es el tiempo 2? ¿Aquí o acá? Aquí. Esta es la función evaluada en el tiempo 2 menos la función evaluada en el tiempo 1. Entonces, el tiempo 1 es el inicio ¿de quién? Del recorrido de esa partícula, que en este caso es meteoro, mi héroe. ¿Cuál es el tiempo 2? No, no es este. Es este de acá. Este sí. Tiempo 2 menos tiempo 1. F de tiempo 2 menos F de tiempo 1. ¿Eso para qué me sirve? Para calcular la velocidad promedio. Ya lo evalué. Aquí están. Es 4 menos 5 entre 4 menos 3. ¿A qué es igual esto? A menos 1 entre 1. Menos 1 metro sobre segundo. ¿Por qué negativo? Ah, por eso lo grafiqué. Porque cuando yo estoy viendo aquí la gráfica, veo que la velocidad va decreciendo, va disminuyendo, porque esta función es la que me está describiendo qué pasa con la partícula. Y en el intervalo que me están diciendo ellos es 3 segundos a 4 segundos. Entonces coincide. Del segundo 3 al 4, la función se va a decrementar. Por eso me da menos 1 metro sobre segundo la velocidad promedio. ¿Estoy loquito? No. Aquí lo dice, fue lo que obtuve. ¿Sí lo captan? A mí me hubiera gustado ser mi maestro, ¿eh? Les hablo a ustedes como me hubiera gustado que me hablaran a mí. Y aquí en esta otra situación, fíjense bien, aquí lo vamos a hacer ya más sencillo. Me está hablando del periodo de 3.5 segundos a 4. Vamos a adelantarnos. De 3.5 segundos, aquí donde está el cursor, a 4 segundos. ¿Qué está pasando en esta función? ¿Cómo va a ser la velocidad? Tiene que ser negativa. Eso lo digo yo, porque soy mago. Ya me perdí. Aquí debe de ser negativa. ¿Qué pasó allí? Probablemente la gráfica no me deja ver el detalle. No, me está diciendo que es positiva. ¿De qué valor a qué valor? Aquí ya me perdí. De 3.5 a 4. Perdón, es que tengo problemas visuales, por eso uso lentes. Aquí está. No me miente. Menos 7.25. Y aquí, este es negativo y entre negativo. Ah, entonces tengo que aplicar ley de signos. Si disminuye y es negativo, la función evaluada en el tiempo. Y el tiempo también me da negativo. Pero cuando yo hago la división, menos entre menos, entonces el valor es más.
A pesar de que disminuye la función, algebraicamente, entonces aquí ya aumenta a un valor positivo. ¿Lo vamos captando? Porque es una gráfica. Por eso es la importancia de graficar. Antes nos tardábamos mucho en graficar y no sabíamos ni de qué nos estaban hablando, maestro. Ahora es más fácil. Puedo agarrar una aplicación del celular. Miren, nuestro ángel de la guarda. Dulce compañía, no nos deja ni en la madrugada ni de día. Ah, ¿verdad? Yo también soy adicto. Bendito celular. Me permite dar clases más bonitas. De 4 a 4.5, ¿qué va a pasar? Evalúo la función, obtengo los valores y aplico la fórmula de la velocidad promedio. Hago caso a los signos para que no vaya yo con la finta. Aquí, ¿qué me está diciendo? Que en el periodo de 4 a 4.25 segundos, ese objeto, esa partícula, ahora sí, ¿qué está pasando con su velocidad? Cambió. Vamos a regresarnos a la gráfica que hice aquí con los señores de Wolf. De 4 a 4.25, aquí ya empieza a aumentar su velocidad. ¿Estamos? Entonces, la velocidad promedio, necesito dos valores de tiempo para que yo pueda evaluar ese promedio, como lo hicieron en estadística, exactamente, como lo hicieron para saltarse el tercer parcial en sus asignaturas. Bueno, eso fue la velocidad promedio. Ya tuve 3 ejemplos. Ustedes lo van a hacer. No se compliquen la vida, por favor. Sigan estos ejemplos y háblenle a su cerebro. Solamente que mamá o papá o su pareja o con quien vivan se enoje, pero hablen matemáticas porque todo lo hacen calladitos como si fueran en mudo. Hay que hablarlas. Las matemáticas se hablan. Por eso ustedes nos odian tanto, por eso odiaba yo tanto a mis maestros. Decía, ¿cómo hablan estos locos? ¿De qué están? ¿Por qué se emocionan? ¿Por qué hablan tanto con el pizarrón? Pues es que nadie de nosotros les entendíamos. Lean las expresiones. Fíjense bien. Calcula f' de t. Ándale, ¿y eso qué es? ¿Quién metió esta prima? ¿De dónde salió? Ah, es que cuando yo digo f de t es una función normal. Cuando digo f' de t, esta prima insignificante me dice que ya derivé la función original. ¿Cuál función original? Por favor, asesor, ahora sí se le fueron las cabras. No, mijitos, aquí está la función original. Y me dice que la derive con respecto al tiempo. Ah, caray. Acuérdense de los formularios que dicen la derivada de una función t cuadrada menos 8t más 20 con respecto a la derivada del tiempo. Tengo que transformar esta función original en una derivada. Por eso lo escribí aquí. ¿Con quién la voy a derivar? Con respecto al tiempo. Y eso es la razón de cambio. ¿Cómo cambia la función de un punto a otro punto? Por eso fui viendo los puntos, los periodos. ¿Cómo va cambiando? Ah, pues en unos la velocidad es negativa, asesor. Y luego empieza la velocidad positiva. Para eso voy a utilizar la derivada de una función con respecto, eso dice la rayita esta, a esa derivada en el tiempo. ¿Quién? De la función. Me voy a meter a la gráfica y voy a ver así pequeños periodos pequeñititos de un punto a otro. No intervalos muy grandes como los que acabo de ver. ¿Cómo voy a derivar a esta función? Sencillo. Primero voy a derivar a este término. Aquí dice, derivada de t cuadrada con respecto a la derivada del tiempo. Dice la fórmula de la derivada que al exponente, que es 2, lo voy a bajar, que se ponga tú por tú con la t, se multipliquen, y al exponente le voy a quitar la unidad. Cálculo no son matemáticas. No es álgebra. Tiene sus propias reglas. Otra vez,
Al derivar t cuadrada, al exponente lo voy a bajar y lo voy a poner al tú por tú con la t, se va a multiplicar. Y al exponente le voy a restar la unidad. 2 menos 1, 1. Si quieren escribirlo aquí, escríbanlo. No sé por qué los matemáticos creen que todos somos genios y dicen, el 1 no se escribe. Por favor. Pero yo no me puedo oponer a ellos. ¿Yo quién soy? Yo les diría, escriban, por favor, genios, para gente normal como yo, 2t a la 1. ¿Cuánto cuesta la 1? Yo se las pago. ¿Sí me explico? Y neta que sí me he puesto con matemáticos, ¿eh? Yo soy físico matemático, yo sí me he puesto en contra de ellos. ¿Por qué no escribirlo? Ah, es que es por regla. Pues es que ustedes son genios, yo soy gente normal. Vamos a derivar el siguiente término. Miren, está de menos 8t. Ya derivé t cuadrada. ¿En qué se convirtió? En 2t. Porque el cálculo tiene sus propias reglas. ¿Cómo se deriva menos 8t? Aquí dice, hay que reescribirlo. Derivada, fíjense bien, derivada de 8t. Ah, pero falta el menos. Bueno, no se te olvide. Con respecto al tiempo, es igual a 8, lo saco fuera de la derivada, y luego digo, derivada de t con respecto a la derivada de t, 1. ¿Qué dicen los formularios? Derivada de x entre derivada de x, 1. 1 por 8, 8. Ahí está ya derivado. El menos 8t se va a convertir en menos 8, porque no se me olvida el signo. ¿Qué me falta? Más 20 para derivar esta función. Lo hice por partes, para que mi cerebro lo vaya captando. Mi cerebro es rebelde. Yo le tengo que decir cómo hacerlo. Entonces, fíjense bien, vamos a derivar este más 20. ¿Me van siguiendo o ya se durmieron? Derivada de 20, que es la función, es una función constante. ¿Cómo sé que es constante? Pues es que no tiene ninguna variable del tiempo. Está solita y es constante. 20 siempre será 20. No como el menos 8t. El menos 8 transforma el tiempo. Y no como el t al cuadrado, es t por t. Este más 20 es 20 aquí y en Marte, cuando se vayan a poblar Marte todos ustedes. Yo ya no llego. Además, por el peso no se eleva el cohete. La derivada de una función constante entre la derivada del tiempo es 0. Porque entonces, cuando yo derivo el tiempo al cuadrado, sí hay una variación. Cuando derivo 8 veces el tiempo, hay una variación. Pero cuando yo quiero derivar una constante, no hay variación. Siempre es 20. Entonces, ¿cuál es la variación? 0. No hay cambio. Siempre será 20. ¿En qué se transformó mi t cuadrada menos 8t más 20? Es la función original. La derivé, que eso era lo que significaba esta prima insignificante de acá. Por eso caemos gordos los físico-matemáticos. Ay, ¿por qué una comita de esas tengo que hacer tanta chamba? Porque estás haciendo el trabajo de Newton, de Leibniz. Eso quiere decir que ustedes son genios. Si medio entienden esto, son medio genios. Ah, es que yo no entiendo el punto 1. Pues eres un punto 1 de genio. ¿En qué se transformó la función, estimados estudiantes? De una función cuadrática se convirtió a una función lineal. ¿Cómo sé? Ah, pues porque los matemáticos codos no le escribieron el 1. ¿Qué dice aquí? 2t a la 1 menos 8 más 0. Esta es la derivada, por eso aparece la f' de esta función original. Cuando yo derivo, si hay un 2 aquí como máximo exponente, fíjense bien lo que pasa. Se transforma en un 1. Baja un grado la función. De cuadrática, exponente 2, baja a un 1. Entonces voy bien. ¿Me estoy explicando o me manché? Porque si me manché, pues así está el programa. Van a tener que hacer muchas pláticas y denuncias para que cambien esto. Y ya cuando eso haya sucedido, ya no existo aquí.
¿En qué quedó? La f', la derivada de la función original es igual a 2t más 8. Ya no escribo el más 0. Ahí está. El cálculo tiene sus propias reglas. Platíquenselo ustedes mismos. Porque si se quedan con mi explicación, se van a quedar como yo cuando era estudiante, con el ojo cuadrado y saliendo así odiando al maestro. ¿Cómo sabe este viejo? Yo no entiendo. En serio, así salía. Repítanlo. ¿Cómo se aprende cálculo? ¿Cómo se aprende física? ¿Cómo se aprenden las matemáticas? Cálculo, trigonometría, repitiendo lo mismo y hablándolo. Hagan de cuenta que esto es una partitura de música. ¿Cómo llega a ser un músico experto? Volviéndolo a repetir lo mismo. ¿Cómo se llega a ser experto un médico cirujano? Abriendo muchos cuerpos. Unos le van a quedar bien, otros mal. Pero ya al final, después de hacer lo mismo, ustedes van a ser expertos. Este ejemplo, no se vayan como los de otros subsistemas que hacen 20, 30, 40, 100 ejercicios y no saben ni qué hicieron. Nosotros, hoy en día, somos uno de los subsistemas que vamos a la vanguardia, ¿eh? Somos el número 1 hoy en día. Porque los demás no tenían este tipo de comunicación ni las herramientas digitales. La educación presencial, yo soy maestro de educación presencial en medio superior. ¿Qué trabajo les ha costado a mis estudiantes ser como ustedes? No estoy hablando mal de ellos. La pandemia los obligó a estar en línea. Escuchen a la gente cómo se queja de los estudios en línea cuando ustedes ya saben cómo funciona. La vida les dio la oportunidad de tener una ventaja. Hay de todo aquel de ustedes que no sigue estudiando una licenciatura. Les dio prepa en línea C desde el módulo 0, una agenda, tecnología en la información y la comunicación, módulos. Oiga, pero es que yo en algunos, pues plagié. ¿Qué crees? Te tengo la sorpresa de que, ¿qué crees? Ya estás en el módulo 18. No digo más porque queda grabado. Ya tienen todas las herramientas. Quiero saber de ustedes en las universidades. Tienen la UNAM, la UNAM, Polivirtual, escuelas particulares en línea. Todos están en línea. Quiero saber de ustedes que se inscriben. Tienen todas las herramientas. Para terminar la actividad número 3, describe 3 ejemplos de tu vida cotidiana en la que se puede aplicar el concepto de velocidad instantánea o razón de cambio instantáneo. No, es que no se puede. El ingenio. Espérenme tantito, porque me van a decir, ¿de dónde saca el ingenio? ¡Ey, no se vayan! Ya regresé. ¿Qué función podrá describir el movimiento de este juguete maravilloso? Una función. Los juguetes nos sirven. Yo adoro los juguetes. Sí, ya sé, van a criticarme porque no tuve infancia. No, no me estén haciendo aquí, por favor, un estudio psicológico. Me encantan. Este describe una función. ¿Cuál? Habría que analizar qué función. Es lineal, porque sube y baja. Bien, vamos a terminar con los 40 minutos que me dan, porque yo soy tacaño, no me gusta pagar más. Entonces vamos a usar los 40 que me regalan de Zoom, luego nos volvemos a conectar. Me van a describir 3 ejemplos. Atrévanse a equivocarse. Yo soy de las personas que trabaja con los errores de los demás. Dicen que ahora no digamos errores, que se llaman áreas de oportunidad. Con sus áreas de oportunidad. Tomás Alva Edison se equivocó miles de veces en su experimento
para el foco. Y le decían, estás loco, te sigues equivocando, no encuentras cuál es el experimento perfecto para la lámpara incandescente. ¿Desistió? Trabajó con todos sus errores y les decía, déjenme en paz, estoy cerca del éxito cada vez que me equivoco, una y otra vez. Así háganlo, aquí con estos ejemplos que les estoy pidiendo. Vamos a cambiar. Ejemplo de la actividad integradora número 4. Máximos y mínimos. ¿Qué será un máximo? Ah, sí, el personaje que sale en la película de Gladiador. No, no, no. ¿Cuál es tu máximo potencial, querido estudiante? Ay, no, es que a mí no se me da el cálculo. Bueno, ¿y qué tal la guitarra? ¿Qué tal el canto? ¿Qué tal la relación humana? Hay muchas inteligencias. Debes de tener un máximo potencial. ¿Cuál es tu mínimo potencial? El mío es quedarme callado. Mi máximo potencial es hablar y hablar y hablar. Tengo el problema de la verborrea. Pero eso me ha hecho que tenga muy buenas relaciones familiares, sentimentales y comerciales. Nadie sabe que soy enojón. Propósito de esta actividad integradora número 4. ¿Qué vamos a ver? Máximos y mínimos. Como cuando llega la quincena. Ese es el máximo poder adquisitivo que tienes. Y el mínimo, ay, pues cuando ya pagaste, cuando ya te tomaste tus refrescos, pensaron que iba a decir otra cosa, y se te va acabando la quincena. Ese es tu mínimo poder adquisitivo. ¿Se aplica aquí? Claro que sí. Emplear una función para explicar y predecir un proceso social. Lo acabo de decir, aquí lo inventé. No, hombre, si Dios me hizo inteligente, no era yo así. Así como determinar la derivada de esta para la obtención de puntos de interés. ¿Cuál es mi máximo interés? Cuando llega la quincena. A lo largo de todo el año, para mí, servidor público federal, porque trabajo en otro subsistema. ¿Cuál es mi máximo? Cuando le dicen catorcena, llega a los 16 días. O es catorcena o es 16avo día. Bueno, mi papá cobraba cada semana. Viejo, qué suerte tenía. Cada 7 días. Esos eran sus máximos. Y luego su mínimo, cuando le entregaba toda la lana a mi jefa. Ese era su mínimo de mi papá y era el máximo de mi mamá. Mi papá tenía una función, que era trabajar, cobrar, y mi mamá tenía otra función, administrar, cobrar. Y iban encontrados. ¿Sí me explico? Ese es un proceso social. Tu salud. ¿Cómo es tu salud? ¿Todos los días estás bien? No, hoy me duele la cabeza. Ese es tu mínimo. Hoy no me duele la cabeza, me voy a ir a hacer deporte, me voy a ir de fiesta, voy a estar bailando. Ese es tu máximo de salud. Entonces, los máximos y mínimos, nada más hay que ver cuál es la función que describe lo que estoy viviendo, lo que estoy analizando, lo que estoy observando. Nada más. A este nivel, ustedes no son capaces de describir cuál es la función de estos propósitos sociales. Por eso se ponen aquí como ejemplos. Cuando lleguen a la licenciatura, allá sus maestros los van a estar esperando con funciones específicas para los médicos, los administradores, los que son de ingeniería, todos. Ellos van a tener funciones específicas. Aquí le estamos dando funciones genéricas. Nos vamos a desconectar en cualquier momento. Regresamos, si me hacen el favor, y seguimos donde nos quedemos. Dice de nuevo, lee. Un estudiante se quejó de prepa en línea porque decía, es que este maestro nomás se la pasa leyendo. Discúlpame, hijo mío, estas funciones se leen. Son como partitura de música. Si nosotros entendemos estas funciones, sabemos explicarlas, derivarlas, integrarlas, es como si estuviéramos en una orquesta sinfónica nacional. No es para cualquiera, es para el que las practica. No se necesita una inteligencia especial, es simplemente ejercitar una y otra y otra y otra vez la misma función hasta que mi cerebro sea dominado por mi voluntad. Así de sencillo. En una ciudad del centro del país,
se requiere determinar exactamente a qué hora en el lapso de 3:30 p.m. a 6:30 p.m. Fíjense, ya nos están dando un intervalo. Los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. Para esto se debe calcular el máximo y mínimo de la función. No crean que la Secretaría de Gobierno está con esta función viendo en el centro de la ciudad si así se mueven los vehículos. Es inventado. El ejemplo anterior decía t cuadrada. Bueno, aquí nos cambiaron a una función cúbica. ¿Cómo lo sé? Porque el máximo exponente es 3, 2, aquí los tacaños matemáticos, 1, y aquí ni siquiera hay valor t. Entonces, esta función dicen que describe cómo se comportan los automóviles que circulan a mayor, máximo, y menor velocidad en este intervalo de tiempo. Para esto se debe calcular el máximo y el mínimo de esta función. Tengo duda de cómo es la función, váyanse a Wolfram, cópienla, en lugar de ponerle t, le ponen y, en lugar de t, le ponen x, y ven de qué se trata. Es una función muy compleja. Quien les diga a ustedes que cálculo es fácil, les está mintiendo. Ahora, no se desmotiven. A mí me apasiona, pues obvio, me pagan. Yo cobro. Ustedes sufren y yo cobro. En el momento en que ustedes le encuentren el sentido a esto, van a decir, tenía razón. No estaba loquillo. Tenía razón, esto describe algo. El crecimiento de partículas biológicas, de bacterias, de virus, de plantas, no sé. ¿Qué dice? La función velocidad en términos del tiempo es igual al tiempo al cubo menos 15 veces el tiempo al cuadrado más 72 veces el tiempo más 10. Así se lee. Por eso dice aquí, lee. Por eso dice analiza. Caray, ¿qué estoy analizando? Ah, pues cómo se mueven los vehículos en el centro de la Ciudad de México. ¿En qué intervalo? De las 3:30 a las 6:30 p.m. Es una hora, un periodo de tiempo, horas pico, donde T nos indica la hora del día y B de T es la velocidad con respecto al tiempo. Es una función en términos de la velocidad. Por ejemplo, nos indica que son las 4:30 p.m. Perfecto. En un archivo de algún procesador de texto desarrolla lo siguiente. Determina los horarios en los que los automóviles circulan a mayor y menor velocidad. No es constante. ¿Y las marchas? ¿Y los semáforos? Y los transeúntes que vienen a visitar y se atraviesan? Entonces, la velocidad de los automóviles no es constante. Hay que ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. ¿Cuál es nuestra función? Esta, que alguien la propuso. Entonces, esta es la función original. ¿De qué se diferencia de la de abajo? Hay una sola cosa que la diferencia, porque ya se modificó. Otra vez la prima. Prima chismosa. Esta no es la prima que te da ánimo, esta es la prima que te desanima. Esta no es la buena onda. Esta prima nos complicó la vida. Fíjense bien, este es el movimiento de los vehículos, pero ahora ya salió la B prima. ¿Qué pasó? Se derivó. Fíjense bien, la T cúbica, de acuerdo a las reglas de cálculo, dice que el exponente baja y se pone al tú por tú con la T. Al exponente se le baja la unidad. Entonces queda 3t, 3 menos 1, 2, 3t cuadrada. Fíjense bien cómo disminuyó una unidad del exponente. Cuando tengo la función en cubo, disminuye al cuadrado. Fíjense bien en el siguiente término. Menos 15t cuadrada. ¿Qué debe de pasar? Que el 2 multiplica el 15 y respeto el menos. 30. T, 2 menos 1, 1. Disminuyó del exponente 2 al exponente 1. Voy bien. Más 72 veces la derivada de t con respecto a la derivada de t es 1. 1 por 72.